Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, nos gozamos en esta tarde. Hermanos, llegó la hora discipuladora. Gloria a Dios. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y creo que esta ya viene siendo nuestra segunda reunión del año. Amén. Nuestra segunda reunión. Bueno, si damos inicio si me acompaña ya al libro de los Salmos, capítulo 8 y el versículo 3. Honrando al Hijo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, perdón. Amén. Damos la lectura a la palabra. Dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todo. Cuando dice todo, es todo bajo nuestros pies. Cuando nos damos cuenta que la palabra señorear, ¿qué significa? No se aparece ahí, sí. Y es el numeral de la palabra hebrea, porque está en el Antiguo Testamento en hebreo, la H4910 del diccionario Strong. Y ese numeral nos indica que en su etimología o en la raíz de señorear, dice que nos habla como su raíz primaria, gobernar. Tú lo haces gobernar sobre las obras de tus manos. Tú le has dado autoridad. Tú le has dado dominio. Lo has hecho regir y por ende príncipe. Esa es la palabra señorear. Mire con qué propósito Dios nos hizo, ¿eh? ¿Con qué propósito? Para gobernar, para tomar autoridad, para dominar, para regir como príncipes, como hijos de rey. ¿Okay? Entonces la obra de sus manos, lo que Él hizo, se lo entregó al hombre, para que gobernara, tuviera autoridad. Hermano, pero aconteció una transacción mortal o traición mortal. Aunque sabemos que Dios había puesto al hombre con autoridad para que rigiera. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 25, haciendo la introducción del tema de esta tarde, nos explica lo que pasó con la humanidad, un rasgo de esa caída. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por una mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura. Note que no dice criaturas, a la criatura. A la criatura. En lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces hicieron un cambio, la verdad por la mentira. Y al hacer ese cambio, esa transacción mortal, adoraron y sirvieron. Adorar significa se inclinaron y pusieron sus manos en qué te podemos servir. ¿A quién? A la criatura. ¿Cuál es esa criatura? ¿Y por qué no dice criaturas en plural, sino en singular? En Ezequiel 28:13 nos habla de esa criatura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empiezan a nombrar las piedras
que adornaban aquella criatura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Entonces, esta criatura de Ezequiel 28, si continuamos leyendo, entendemos que hizo una transacción mortal también con una entidad femenina, en la cual aceptó, y esa entidad nos habla de la iniquidad, y aceptó la transacción mortal, que ahorita vamos a seguir mirando un poco más de esto, pero la palabra nos enseña que fuego salió de en medio de él y quedó hecho cenizas. Entonces, aquella creación que Dios le había entregado, el gobierno, la autoridad y el poder para regir y gobernar, cambiaron por la mentira y fueron engañados. Muy bien. Cuando nos habla de piedra preciosa que estaba adornado, mire, yo quiero mostrarle una similitud para que lo comprenda acá. La piedra preciosa nos habla de pueblos. Piedras preciosas nos habla de obras, servicio en el Espíritu. Porque en la palabra del Señor, cuando estamos haciendo nuestro estudio, su interpretación primordial tiene que ser espiritual. ¿Qué significa? ¿Qué me da a entender a mi espíritu? ¿Qué me da? Entonces, ahí con la guianza del Espíritu Santo y con el estudio de la palabra y mirando los diccionarios y las versiones, podemos entender el significado o profundizarnos por esa revelación que nos da a entender. Muy bien. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, nos habla, también vosotros como piedras vivas. Entonces, una piedra viva es una similitud de la humanidad, del humano, de nosotros, de pueblos. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ser edificado es el poder de la unidad, que se vea la figura, que nos unimos en unidad. Esas mismas piedras vivas son las que se utilizaban para levantar altar. Tenía que ser de piedra el altar. Figura de unirse para presentar el sacrificio a Dios, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Y que su presencia fluyera como un fuego, consumiendo nuestra alabanza, consumiendo el sacrificio. Para un sacerdocio santo, y continúo leyendo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, cuando miramos la hechura de aquella criatura, nos habla que estaba lleno de piedras. Y si tenía esas piedras, figura de un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que entraba para ministrar en el lugar santísimo y se ponía este atuendo, este vestuario que lo hacía diferente al sacerdocio general. Este atuendo era solo para el sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que tenía en ese pectoral, en su pecho? Las piedras, 12 piedras, que tipificaban que a cada tribu de Israel, las 12 tribus. Entonces entraba para interceder por el pueblo, entraba para interceder por la nación de Israel, y cada piedra le recordaba la condición de la tribu, la obra de la tribu. Entonces, aquella criatura estuvo también a cargo de un pueblo. Pero cuando hizo las contrataciones con la iniquidad, involucionó aquella sabiduría del temor de Dios y se hizo una necedad.
y le quitaron todo el atuendo de su belleza, porque era una belleza mirar al sumo sacerdote con el atuendo, porque todo eso es figura de Cristo Jesús, figura de Cristo. Todo el atuendo sacerdotal, desde los colores hasta el lino fino, todo apuntalaba a nuestro Señor Jesucristo, todo. Entonces pasaba aquella belleza deslumbrante con aquellos colores, representando la figura del que ahora es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en 1 Corintios 3:12, ahora nos habla cómo esas piedras vienen a ser obras en el Espíritu. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra nos habla de servicio. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, las obras que estamos haciendo, nuestro servicio, hermano, está demostrando piedras preciosas delante de Dios. Como piedras preciosas que somos nosotros, piedras vivas, nuestro servicio es una piedra preciosa, agradable a Dios. Entonces, el comercio mortífero, como este atuendo fue quitado de aquel que tuvo a su disposición el obrar para Dios. Pero en Ezequiel 28:18 nos sigue contando la involución. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Entonces, hizo muchas maldades, multitud, no hizo una, multitud. Multitud, hizo muchísimas. Y conforme se iba llenando aquel saquito de piedras que tuvo que caer, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Lo profanó el santuario donde estaba su espíritu. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, aquí el Señor hizo una exposición pública, porque lo que estaba haciendo ya era también público, ya no tenía sabiduría. Era una necedad lo que estaba tramitando, creyendo que Dios no miraba y no oía. Entonces se le acumularon y en público fue expuesto cuando salió fuego y lo consumió y quedó como ceniza. Entonces, de allí la involución. Y la creación obró por adorar a esta criatura. El engaño. Entregaron la verdad por la mentira que leíamos. En Juan 8:41, hermano, nos habla cuando el Señor le empieza a decir a aquellos religiosos fariseos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, ni tenemos un padre, es decir, Dios. Pero el Señor les decía, no, en el verso 44, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Muy bien. Entonces, aquellos tenían ya una apariencia de religiosidad, o eran religiosos, pero en realidad estaban haciendo las obras
del padre de la mentira. El servicio que estaban haciendo era para el diablo, no era para Dios. Pero estaban siendo engañados que lo que estaban haciendo era para Dios y creían que era para Dios, porque decía, es decir, nuestro Padre es Dios. Mire tal engaño que puede llegar a caer la persona, de creer que está obrando para Dios, de creer que está en una posición para agradar a Dios, como lo estaban ellos. Pero habían caído en un engaño religioso, porque habían invalidado la palabra de Dios para implementar tradiciones. Entonces, cuando es una tradición, es lo que se hace de costumbre constantemente, que está programado en el alma, en la mente, y ya ni se verifica qué es, solo se hace automáticamente. ¿Por qué? Porque aquel engaño había puesto ya ceguera espiritual para lo que le agrada a Dios. Y eran líderes, eran los que estaban al frente para dirigir al pueblo. Pero mire lo que hace el engaño religioso. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí yo le puse esta figurita, sí. Dirían los hermanos de Guate, chilera, me gustó. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Mire el propósito por el cual el Señor vino. ¿A qué vino? A destruir. A destruir. Vengo a destruir. Yo vengo a destruir. Yo vengo a destruir. A destruir todo lo que este falso está haciendo. Está haciendo creer que están en la verdad, pero viven en la mentira. Vengo a demostrar que están en tinieblas. Vengo a demostrar. Entonces vino a destruir las obras de las tinieblas, las obras. Y cuando encontramos en el diccionario, y yo miré en el diccionario de la Real Academia Española, o conocido como el DRAE, ¿qué significa destruir? Reducir a pedazos, a cenizas, algo material. Reducir a pedazos, a quebrar, algo material, ocasionar un grave daño. Vengo a deshacer, vengo a inutilizar algo, aunque no sea material. Vengo a destruir un argumento, vengo a destruir un proyecto. Vengo a malbaratar la hacienda o el lugar de ese lugar. Vengo a quitar a alguien los medios con que se mantenía o a estorbarle los que adquiera. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A destruir, a destruir, a destruir. Muy bien, y si nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y viene a morar en nosotros, entonces ¿por qué no estamos destruyendo lo que nos quiere destruir? ¿Por qué no estamos haciendo pedazos lo que quiere venir a hacer los pedazos? ¿Por qué no estamos tomando la autoridad? ¿Por qué no estamos tomando el poder que Dios nos dio? ¿Por qué? ¿Por qué todavía viene el espíritu de temor y nos amedrenta en vez de pararnos con la autoridad que Dios nos ha dado porque Él mora en nosotros? ¿Por qué todavía oímos algo negativo y inmediatamente abrimos el corazón y lo recibimos y cuestionamos lo que Dios dice? ¿Por qué no estamos deshaciendo lo que nos quiere deshacer? ¿Por qué continuamente estamos en una misma actitud? ¿Por qué no hay un cambio sobrenatural para deshacer todo esto que nos ha estado estorbando para evolucionar
en nuestro espíritu. ¿Por qué? Hermano, la razón tiene que ser porque lo que hacemos, hermano, no hay una convicción personal de nuestra relación con nuestro Señor. Lo que estamos haciendo está fluyendo de una emoción solamente. Pero cuando empezamos a hacer y la acción que sale dentro de nosotros está motivado por una convicción personal. Yo he nacido de nuevo. Cristo Jesús mora en mí. Y lo que yo hago es por agradecimiento. Por agradecimiento. Y dentro de mí hay un corazón agradecido que me motiva a accionar. Hay una motivación de acción, una motivación porque hay agradecimiento dentro de mí. Hay una acción que me empuja a agradecer a aquel que lo dio todo cuando yo no valía nada. Entonces hay una convicción interna para presentar mi acción de gracias en lo que sea, sabiendo que es para mi Señor. Pero cuando, hermano, hay una religiosidad allí y hay solo una emoción, nuestra actitud, el fruto, el final demuestra que es solo una emoción. Y vivimos como globos emotivos, llenos de aire, que cualquier situación, ¡pum!, nos desinfla. Entonces aquí la motivación, hermano, la acción, es de saber que hay un Cristo vivo dentro de nosotros, que nos ve, nos escucha y nos ha dado el poder para destruir. Amén. Nos ha dado el poder para destruir lo negativo, lo adverso. El poder para destruir, para deshacer, para inutilizar las obras del diablo. Bueno, habiéndole dado ya aquí, ¿verdad?, esta introducción desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, llegó la hora discipuladora, con el tema la obra de Dios, Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra. Es de Dios. ¿Y cuál es esa obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Así de sencillo. Que creáis. Si no nos pide mucho, fíjate. Creer no nos pide mucho. Con tan solo creer en el que Él ha enviado, estamos aceptando esa obra de Dios. Y al creer en el que Él ha enviado, entonces empezó a deshacer ligamentos de las tinieblas de adentro. Empezó una evolución de adentro para afuera. Empezó una transformación de adentro para afuera. Empezó con esa convicción personal, de esa relación íntima con aquel que Él envió y que hemos creído. Empezó a trabajar en nosotros. La obra de Dios, el tema, la obra, porque hemos estado hablando mucho acerca de la obra. Las obras. ¿Qué son las obras que a Dios le agradan? ¿Qué va pasando con las obras? ¿Cómo están siendo redactadas en el cielo? ¿Cómo Dios responde a nuestras obras? Porque al final las obras se van a demostrar en nosotros. Que esas obras se van a convertir en un atuendo, en un vestido personal, que se llaman acciones justas de los santos. Acciones justas. Motivados, no por una emoción, motivados por la relación personal interna, hacer lo que le agrada a Dios, aunque le desagrademos a todo el mundo.
Amén. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Le puse aquí subtítulo: La roca perfecta. La roca perfecta. La roca, su obra es perfecta. Su obra. Cuando se habla de obra, una vez más, se refiere a servicio. Estoy sirviendo, estoy obrando. Obreros, trabajadores, obreros. Su obra es perfecta. Y donde hay una obra, hay siervos, siervas, trabajando, obrando. La roca, su obra es perfecta. Porque todos sus caminos son justos, todos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La roca, su obra es perfecta. Y le puse en amarillo, Dios de fidelidad, porque Él es Dios. La roca es Dios. Amén. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. La roca que los acompañaba en el desierto, que brotaba agua para saciarlos. El que le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca soy el fundamento de los que voy a llamar fuera del mundo, de la iglesia, llamados fuera del sistema, van a ser edificados en mí. La roca es Dios. Amén. Predestinados, Filipenses 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, el propósito de aquel que obra, su obra es perfecta, la roca es perfecta, está obrando todas las cosas, nos había predestinado. Aunque nosotros andamos en sentidos contrarios, conforme la corriente de este mundo, éramos llevados. Aceptamos la mentira como algo justificado. Practicamos el pecado, porque nuestra conciencia estaba cauterizada, éramos insensibles hasta el dolor propio. Pero veníamos predestinados. El Señor nunca dejó de buscarnos, de una forma u otra nos buscaba. ¿Para qué? Para que nosotros mismos no sufriéramos, no cayéramos constantemente en negocios ilícitos, en relaciones ilícitas, que solamente estaban punzando nuestro corazón, punzando nuestra vida. Y nos buscaba, y constantemente nosotros levantábamos la mano y decíamos: no. ¿Por qué? Porque habíamos aceptado ese estilo de vida corrupto, pecaminoso, como algo normal. Pero Él, predestinados, constantemente enviaba mensajeros y nos hablaba. Hermano, en su grande amor y misericordia, ya miraba el sello en nosotros de Cristo Jesús, que le pertenecíamos. Entonces, predestinados según el propósito de aquel que obra todo. Porque nuestra condición nos recuerda en Colosenses 1:21. ¿Cuál era esa condición? De lo malo a lo bueno por su misericordia. Miren nuestra condición, Colosenses 1:21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Estamos ocupados en malas obras, hermano. En malas obras. Pero dice que éramos de ánimo hostil.
un ánimo hostil, así, gruñones, así, estábamos alejados. ¿Y qué era alejados? Lejos de Dios, lejos de su luz, lejos. Y si estábamos lejos, ¿cómo estábamos? Pues en tinieblas, en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, no nos podíamos ni mirar nosotros. Y éramos de ánimo hostil, mire, ánimo hostil. Nos hablaban de religiosos. Ahí vienen los aleluyas. Uy, no. Ocupados en malas obras, pensando en autodestrucción de alguna forma u otra. De alguna forma u otra. Por eso en Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas. Nosotros haciendo justicia. ¿Qué justicia, hermanos? Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces, ¿cómo eran eran nuestras obras? Como un trapo de inmundicia. Y si no sabe qué es ese trapo, ay, hermano, el menstruo de la mujer, trapo inmundo. Y así presentamos obras a Dios. Esa era así estaba. Todos nosotros presentando de la forma religiosa. Con religión, sí, con estampa religiosa. Pero las obras eran trapos de inmundicia. A causa de que se había cambiado la verdad por la mentira. Y nos habíamos adaptado a ese estilo de vida. Y mire cómo es esa adaptación. Hay un síndrome que le llaman el síndrome de Estocolmo. Creo que así le dicen en español. Un síndrome. Que se va desarrollando dentro de la mente de una persona para adaptarse al mal. Y eso lo dicen de este síndrome porque en ese país, en esa ciudad, entraron a robar a un lugar, no me recuerdo si era un banco. Y cuando estuvieron todos atrapados ahí por mucho tiempo, se adaptaron al atacante. Se adaptaron y les cayó bien el atacante. Se adaptaron. ¿Y saben que para adaptarse a algo, nuestra mente, que es tan finita, es nomás de hacerlo continuamente, mínimo 21 veces. 21 veces. Y nuestra mente, mire, se adapta. Se adapta. ¿Cuánta gente no se ha adaptado ahora que estamos mirando a través de las redes? Y no voy a mencionar porque no es necesario, no es el tema. Pero podemos mirar cuántos quisieran que regresara alguien que les hizo mucho daño. Y salen marchando, queriendo que regrese el agresor, que los tenía en una pobreza increíble. ¿Y cuántos no se levantan en otros países que todavía están bajo así en una pobreza que se les está cayendo todo? Pero se han adaptado y quieren continuar así. Y si para adaptarse a algo malo solo se requiere 21 días, imagínense si lo continúa haciendo continuamente por todo un año o no deja de salir de lo mismo, ¿hasta dónde estará arraigado en el alma? ¿Hasta dónde? Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada. ¿Qué es lo que quiere? Que reconozcamos. El que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y busca un cambio, Dios toma mano en el asunto. Pero si lo justifica, hermano, ya se adaptó. Hermana, ya se adaptó a ese mal. Se adaptó y a creer que está correcto. Porque en su mente finita, hermano, ya lo va siguiendo y haciendo. Cuando Dios quiere presentarle, vine a deshacer las obras del diablo, vine a destruir eso,
vine a darte vida nueva, vine a restaurarte el gozo, vine a restaurarte el deleite, vine. Pero si continuamos, ¿verdad?, sin confesar y decirla, ahí está arraigado en nuestra alma. Y seguimos con la misma actitud de emociones y emociones y emociones. Pero no hay aptitud para hacerlo con convicción de un corazón agradecido que glorifique a Dios en nuestra obediencia. Amén. Bueno, muy bien. Avanzamos. Tito 3:5. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia. Él nos salvó no por obras de justicia, porque nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Entonces no fue porque estábamos haciendo lo bueno, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mire cómo estuvo aquí todo, cómo Dios trabaja para ayudarnos. Él nos salvó, vino la salvación, no por lo que nosotros hicimos, no, sino porque ya veníamos predestinados y nos estuvo buscando, hasta que nos dimos cuenta, hasta que por su propia misericordia nos abrió los ojos, hasta que cayó aquella desilusión, hasta que, Dios mío, no puedo llenar el corazón vacío constantemente. Diferentes relaciones, negocios, cambio de ciudad, igual. Hasta que llega el Señor, el único que puede sanar y traer una liberación, una restauración. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación. Lavamiento, regeneración y renovación. 3 cosas, porque somos seres tripartitos. Nuestro espíritu, nuestra mente tiene que ser regenerada. Y nuestro cuerpo demuestra que estamos siendo renovados. Nuestro cuerpo. Porque luego se nota. Luego se nota. Cuando ha habido ese encuentro con la luz, luego se nota. Empieza aquella hambre por querer aprender más de las cosas de Dios. Empezamos a buscar las verdaderas riquezas. Empezamos cómo le agrado, cómo. Empezó aquel primer amor de buscarle con todo el corazón. Entonces vino ese lavamiento, vino esa regeneración, vino esa renovación integral y en todo operando el Espíritu Santo. Así como estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, que estaba todo inundado en aquel diluvio a causa de Luzbel. Aquel diluvio de Génesis 1:2. ¿Y quién estaba sobre las aguas? El Espíritu de Dios. El Espíritu. Así siempre sobre nosotros para que llegara la luz, para que llegara. Entonces, Dios viene y provee la transición para nosotros, ya que no eran por buenas obras que estábamos. Y también nos da el transporte. Dios nos da el transporte. Nos da la transición y nos da el transporte. Súbete. ¿Y qué nos toca? Subirnos. El transporte nos va a llevar. El transporte espiritual nos va a llevar así. ¿Para qué? Para que haya ese deleite en su presencia, ese gozo en su presencia, esa llenura. Efesios 2:8. Porque por gracia, ahí está la transición, la gracia, porque por gracia habéis sido salvados. Por medio del transporte, por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don
es obra, servicio que Dios nos está haciendo. No por obras, no por lo que estas manos hayan hecho, no. Para que ninguno se gloríe. No. Fue la gracia. Ahora, cuando nosotros aceptamos la transición y el transporte, es para nuestro propio beneficio. Pero a la misma vez, hermano, Dios es glorificado. Dios es glorificado en nuestra obediencia. Es la gloria que le damos. Es la gloria. Dios se glorifica en nosotros por nuestra obediencia. Cuando le obedecemos, Él es glorificado. Dice, darle gloria a Dios es no hablar. No, para hablar palabras cualquiera las da. Pico de oro. Dice una cosa y hace otra. Se tropieza con su misma lengua y no lo hace. No. Dios es glorificado cuando obedecemos a lo que Él nos está revelando y nos está hablando. Él recibe la gloria en nuestra obediencia. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra. Ahí está, obra. Servicio en nosotros. Dios es quien obra en vosotros. Tanto el querer como el hacer. En otras versiones dice por su propia voluntad. En esta dice por su propio beneplácito. Entonces está produciendo en nosotros, produciendo. Continúa, sigue adelante, continúa. Pero me están criticando mucho, ya me amenazaron que me van a dejar, ya ni me hablan. Bienvenidos al reino de Dios, donde los primeros enemigos van a ser los de la casa. Los primeros. El Señor dijo, no vengo a traer paz, sino espada. Vengo a traer una espada, vengo a cortar, vengo a destruir, vengo a deshacer, vengo a quitar, vengo a hacer pedazos lo que no te edifica. Porque te has adaptado en la mente a que está bien vivir así, a que es correcto, al que hacerte de la vista gorda, que hay abuso verbal, que hay abuso físico y ya lo peor, que hay abuso sexual y vista gorda. No, no. Él vino a traer espada, a quitar, a destruir, a deshacer lo que impide nuestra libertad integral. Nuestra libertad integral. Amén. Entonces, hay un equipo perfecto, miro yo acá. ¿Cómo andamos por aquí? Perfecto. Hay un equipo perfecto para nuestra restauración. El equipo perfecto. Mira este equipo perfecto en su obra, su buena obra. La obra de Dios es el tema, la obra. Y mira el equipo perfecto para nuestra restauración. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, en su manifestación, en el tribunal del cielo. El tribunal en griego es la palabra bimá, en el bimá, en el bimá. Pero comenzó la buena obra. ¿Cuál fue la buena obra? Liberarnos, traer liberación, deshacer las obras del diablo, quitar los lazos del diablo, quitar la mentira, quitar el pecado que le daba la entrada a la muerte. Y el pecado es desobedecer sin hacer, sin sentir nada. Vino a deshacer eso. ¿Cómo empezó la buena obra? En cuanto oímos. Ya lo miramos, la transición y el transporte. Cuando oímos, activó esa fe en nosotros para subirnos y empezó la transición.
de nuestra transformación, de adentro para afuera, de adentro. Comenzó. Ahora, una mariposa no sale de la, ¿cómo se llaman las cositas? Capullo. Del capullo, así que, no. Primero se arrastra uno como gusano. Lo vil y despreciado escogió Dios. Viene todo con las experiencias, con el corazón sangrando. Y así, mire, la misericordia y la gracia de Dios. A la edad que uno venga, después de haberle entregado el vigor al mundo y a la criatura caída con los sentimientos y emociones. Aún en lo último, hermano, ya casi un pellejo. Ay, espero que la palabra pellejo no sea mala. Aún así, los pellejos Dios acepta. Chicharroncito. Un chicharrón, Dios acepta. Aunque se entregó el vigor al mundo, se la pasó bailando toda la vida. Se la pasó haciendo, deshaciendo. Y al final, vacío en el corazón. Y oye la palabra de Dios. Oye que Dios es amor. Oye que Dios perdona. Empezó la transacción y el transporte. Y así, en puro pellejito, recibo a Cristo Jesús. Paz. La gracia y la misericordia. El que se perdió fue él y ella. Lo perdimos todo ese tiempo perdido. Pero hay bendición, hermano, porque dice que él va a restaurar lo que nos quitó esas 4. Bueno, después hablamos de ese tema. Entonces, el que comenzó la buena obra la ha comenzado, ¿qué? A deshacer, a quitar, a quebrar, a romper con la espada. Lo que nos tenía atado por tantos años. Lo que creíamos que era normal vivir así. Lo que nuestra mente finita, todavía hay fortalezas internas de lo que oímos. No, hermano, no. Él nos creó, lo miramos para darnos el poder, la autoridad. Pero en ese engaño se cayó. Ahora lo está restituyendo, lo está restaurando. Hermanos, fuimos creados en un Edén, en un lugar del deleite. Fuimos creados para estar deleitándonos en Dios, para vivir una vida de deleite continua, una vida deleitosa, llena de gozo. Y eso es lo que Él ahora, en esta obra, está restaurando, empezando la buena obra de volver a deleitarnos cada día, de volver a estar en paz cada día, de volver a estar confiando en Él cada día. Y cada uno en nuestro propio nivel. Porque hay varios niveles espirituales, varios niveles. Pero cuando Él venga, hermano, allá, en ese bimá, en ese encuentro con Él en las nubes, que nomás la iglesia lo va a mirar, porque no va a bajar. Allá va a ser la cita, allá va a ser el encuentro, ahí pasará la perfección, allí será el perfeccionamiento en todos. Pero también ahí vamos a presentar las obras, ¿verdad? Lo que hicimos. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre. Mire, según el previo conocimiento de Dios Padre. Tiene que ser preexistencial aquí. Por la obra santificadora del Espíritu. Por eso le puse el equipo perfecto para nuestra restauración de la buena obra. Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces aquí viene ya otra obra. ¿Cuál es la obra? La obra santificadora del Espíritu Santo. La santificación. Viene el Espíritu Santo con manos amorosas a santificarnos. ¿Qué es ser santificado o ser santo? Apartarnos. Viene a decirnos, vamos a apartarnos. Te sacaron de allí, pero ya no perteneces allí.
Te sacaron de Egipto, es necesario dejar el idioma de Egipto. Te sacaron de Egipto, es necesario dejar la dieta de esclavo. Te sacaron de Egipto, es necesario dejar el vestuario de Egipto. Te sacaron de Egipto, es necesario dejar la vanidad que miraste en Egipto. ¿Qué es la vanidad? La idolatría. Es necesario. Entonces, es allí la buena obra que Él comenzó. Porque mire, una gente puede levantar idolatría hasta para un día de fiesta, que es del mundo, no es ni de Dios. Idolatran ese día, lo están esperando, la iglesia contaminada, esperando idolatrar un día, porque le han dicho que es un día que a Dios le agrada. Entonces, en esta obra santificadora, el Espíritu Santo empieza a quitarnos la idolatría, la vanidad. Se puede idolatrar muchas cosas, que es vanidad, muchísimas, pero hace poquito acaba de pasar una fiesta que la idolatra. Y cuidado donde le digan que no es así. Cuidadito donde le digan, no es cierto, no es así. Te doy la fecha. No, a mí me han dicho que es ese día. Bueno, ¿y a quién le quieres creer? ¿A la palabra o al hombre? Porque así lo tenían los fariseos aquellos, que ni entraban ni dejaban entrar. Entonces, aquí viene el equipo perfecto para santificarnos, para separarnos. Yo miro un ejemplo que el Señor deja, hermano, acerca de la incredulidad. ¿Y para qué quedó escrito? Para nosotros, para que nosotros también podamos mirar lo que le pasó a un pueblo por su incredulidad y que nosotros nos afirmemos a una relación personal. Nos afirmemos a una relación personal. Nos afirmemos a una convicción de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Para quién lo estamos haciendo? Si es para nuestro Dios, Él merece la excelencia de nuestro servicio. Merece la excelencia. Hermano, si estamos nosotros ministrando, sea en la alabanza, ¿verdad? Hacerlo mejor. Mire, yo no soy cantante, pero me gusta alabar a Dios. Yo tengo un llamado que Dios me ha dado y yo sé que yo lo tengo bien definido en mi corazón. Lo tengo bien definido. Pero porque yo tengo ese llamado del Señor, hermano, no significa que yo no voy a hacer otras cosas. No, porque entonces me pondría en la posición de sierva inútil. Nomás vas a hacer lo que te digo. No, puedo hacer más por Dios, porque en mi corazón hay agradecimiento. Y como hay agradecimiento, siempre digo amén y así sea. Yo sé que llegando allá Dios va a proveer, Dios me va a mandar ayuda. Dios siempre tiene. Porque yo sé que es glorificado en nuestra obediencia. Él es glorificado cuando nosotros obedecemos. Pero cuando no nos ponemos a poner excusas, nadie va, nadie viene. Entonces, ¿cuál es la motivación del servicio? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a accionar? ¿Qué? Porque si no es para el Señor, con una convicción de un corazón agradecido, hermano, hermana, en aquel tribunal eso va a salir. Va a salir que era heno, era hojarasca. El propósito era que me dieran la chance, para que me miraran, para que supieran. No, porque eso se convierte en hojarasca, eso se convierte en aserrín. Y eso delante de un fuego consumidor no va a quedar nada, nada. Yo miro aquí un pueblo que la incredulidad estuvo presente y aunque miraron y miraron, hermano, nos quedó para que nosotros también tomáramos y evaluáramos esta situación. Primeramente lo encuentro en el Antiguo Testamento, en Salmos 95:9. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, otra vez la obra de Dios,
obra de Dios en el Antiguo. Por 40 años me repugnó aquella generación. Es Dios hablando. Mi hermano, como le repugna a Dios una actitud por emoción. Como repugna hacer algo porque otro lo hace. Ir siguiendo a Vicente, como dicen, ¿verdad? Porque ahí va toda la gente. Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. ¿Por qué se desvía el corazón? Porque no hay una convicción de una relación personal donde no se ha manifestado su gloria y nos la ha mostrado. Fui yo, soy yo el que te doy cada día lo que te comes. Soy yo el que te doy ese techo. Soy yo el que permití que te pasara eso. Pero tú llegaste y me dijiste, ¿por qué? ¿Por qué? Y te hablé y te dije, para que entendieras que yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el fiel. Por tanto, versículo 11, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Ciertamente. No entrarán. ¿Y cuál era ese reposo que les iba a dar, hermano? Una tremenda tierra hermosa que iba a fluir el deleite, el gozo, la miel. Iba a fluir. Y le dijo, van a tomar casas que ni edificaron. Van a agarrar árboles que ni siquiera plantaron. Vaya a darles todo. El deleite va a estar delante de ustedes. Y aquello es la incredulidad. Imagínate. Es que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Hermanos, permítanme mentir. Dios tiene mejores cosas. No nos limitemos a lo que vemos. No nos limitemos. Porque entonces estamos careciendo de visión espiritual. Y eso le pasó a Elí en el templo. Elí parecía de visión, carecía de visión. Y él ya no podía mirar nada en lo espiritual. Aunque le venían y le estaban diciendo, tu familia está descarriada, no los quitaba del servicio. Había perdido la visión, Entonces, nosotros que nuestra visión sea agradable a Dios, que aunque no lo miramos, Él está aquí. Él sabe a las horas que llegamos, Él sabe a las horas que nos vamos, Él sabe por qué estamos haciendo las cosas, qué nos motiva. Él lo está mirando y está redactando todo. Lo vamos a mirar esto la semana que entra. Cómo está redactando en el libro de las obras lo que estamos haciendo. Entonces, hermano, que todo lo que hagamos sea porque lo amamos. Nos ha dado todo el poder para deshacer todo lo que impida que estemos cerca de Él. Para deshacer todo lo contrario a Él nos lo ha dado. Entonces, esta generación tuvo incredulidad. Miraron cómo quedó Egipto de rodillas con 10 plagas. Egipto cayó de rodillas ante la presencia de Dios, demostrando que todo lo que ellos tenían como Dios no era nada. Era solo creación que Dios había creado y que Él estaba en control de todo. Salió el pueblo con riquezas. Salió con las joyas, despojaron a Egipto. Salieron guiados por Moisés, que es figura de Cristo Jesús. Miraron cómo el mar se les abría. Miraron absolutamente la presencia de Dios de día y de noche. Cómo les proveyó la roca iba allá. El Espíritu Santo estaba allí. Todo el equipo perfecto para su liberación. Pero que dice, me probaron. Y las emociones que los llevaban a salir fuera, hermano, era una repugnación delante de Dios. Porque podía mirar que el corazón de ellos estaba atado a Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y muchas de las veces la actitud nuestra nos sacó fuera, sí, pero todavía tenemos mucho del mundo.
mucho del ayer, que Dios saca la espada, dice, no quiero nada del ayer, nada de esa actitud del ayer, no, pero continuamos arrastrando el ayer, así soy, no, te repugna a Dios. Y lo vuelve a decir en Hebreos 3:9, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Vieron sus obras por 40 años. Ay, demasiado, 40 años ver la gloria de Dios y no querer glorificarlo. Envían a 12 a mirar la tierra del deleite y solamente 2 vienen con noticias, 10 vienen. No, vámonos a Egipto. Estábamos mejor allá. Estamos mejor allá con aquel que acaban de traer para acá. Estábamos mejor ahí buscando, hermano. Se adaptaron. Dice, ¿cómo es posible? Dios tiene mejores cosas. Dios tiene mejores. Muchísimas. Lo que no ha llegado a ojo humano, tiene preparado para los que le aman. Lo que no ha llegado al oído humano, Dios tiene preparado para los que le amamos. Y si le amamos, hay una convicción en nuestro corazón que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por amor a Él. Amén. Motivados, una acción por motivación de amor y no por emoción, porque esas emociones, eso fue lo que hizo el pueblo y quedó estancado en sus emociones. Versículo 10 de Hebreos 3:9. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido. ¿Dónde está la guarida de maldad? En el corazón. La guarida de maldad se esconde en el corazón. Entonces, hermano, ya para concluir, ya, tranquilos, un minutito más y ya terminamos. Tranquilos. Juan 17:4. El Señor dice cuando termina, Señor Jesucristo hablando aquí, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ya te glorifiqué. Dios es glorificado en nuestra obediencia. Dios es glorificado. Que se nos va el enemigo a levantar para ver si vamos a glorificar a Dios en cosas tan sencillas, en el cual nos va a tocar no responder y quedarnos calladas, en acusaciones, en falsedades, en propuestas de hacer mal, fraude. Pero acuérdense, en nuestra obediencia, Él es glorificado. Él es glorificado. Y Dios no se queda con nada. En nuestra obediencia, Él es glorificado y Él no se queda con nada. Él es recíproco. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y pasó por sufrimiento el Señor. Y decía, el hacer tu voluntad es mi comida. Miren nomás ese amor. El hacer tu voluntad me es comida. Es como cuando usted tiene hambre y usted quiere comer. ¡Ay, qué rico! Así era para el Señor Jesucristo hacer la voluntad. Me da hambre hacer tu voluntad. Cuando ya la hago me satisface. Qué hermoso tener esa satisfacción. Entonces, hermano, yo le puse allí, para terminar, Hebreos 13:20. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Os haga aptos. Y yo le puse, ¿qué es ser apto, Señor? Que nos haga capaces, suficientes, que nos dé la cualidad, que nos haga capaces de parar y decir, no voy a continuar así.
Si Él está conmigo y Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿por qué quiero continuar así? Él vino a quitar, a quebrar, a desactivar. ¿Por qué quiero yo seguir conectado así? ¿Por qué quiero? Y si nosotros continuamos, hermano, nuestros hijos van a continuar. Si nosotros no permitimos que esta obra que Él comenzó siga transformándonos del ayer, del pasado, de lo negativo, hermano, ¿sabe lo que va a suceder? Que solamente vamos a hacer una transferencia a nuestra generación que viene. Que no fuimos capaces de parar y decir, no más, no más, no fuimos capaces. Entonces necesitamos la transformación para poder decir no y buscarle de todo corazón, buscar esa llenura de su Santo Espíritu, tener esa comunión, tener ese deleite en su presencia, en el aprender, en el estudio, en meditar, en orar. Que sea un deleite, porque Él se va a encargar de llenarnos, de llenarnos, de llenarnos, de llenarnos, de llenarnos de su presencia. Y en ese deleite, hermano, nos está capacitando para enfrentarnos a todo Goliat que se quiera levantar, todo lo que el enemigo quiera traer. Dios nos da el peso y la medida para enfrentarnos, porque Él es el que va a pelear por nosotros. Y en nuestra obediencia, Él será glorificado. Amén. Os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, hermano, no más emociones, no más emociones. Motivados por una relación personal. Porque mire, cuando una persona establece una relación con alguien, hermano, y si no es por una motivación de amor, entonces es una emoción y la motivación es incorrecta. Es incorrecta. Va por una relación que este mundo le llama legal, la relación legal. Pero Dios quiere una ideal. Ideal. Por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. El resultado de esa acción se va a demostrar. El resultado se va a demostrar con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. El resultado de esa relación personal, motivados por una convicción de nuestra relación, el resultado externo es nuestro testimonio. Amén. Y sí, mire, ya se me acabó la hora, pero mire, permítame orar por usted. Usted sabe que es necesario que oremos a los que estamos aquí, como usted que nos está también mirando. La obra de Dios, hermano, un misterio. Hablamos de ese mega misterio una vez, el mega misterio de Dios, escondido, pero ahora revelado abiertamente a nosotros, hermano, que Él tenía preparada esta obra, este servicio a nosotros, y es de transformar, quitarnos de las tinieblas, quitarnos de las ligadoras del enemigo, quitarnos de todo para poder deleitarnos en Él diariamente, sabiendo que lo primero que nos otorga es el perdón, que ya no está la ira de Dios sobre nosotros, sino llegó el perdón por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y esa es la invitación, a recibir lo que Él tiene, para que empiece a deshacer toda obra del maligno. Y le puedas decir, te invito, acompáñame diciéndole, Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo tiempo para reconciliarnos también.
No podemos cambiar la verdad por la mentira. No, renunciamos y rechazamos a eso. Es menester regresar, porque fuera de Él hay solo vacío. Poder decir, Señor, perdóname, te pido que me limpies una vez más con tu sangre preciosa. Te pido, Padre, hoy agarro tus manos para levantarme, Señor, y servirte de todo corazón. Que sea motivado por esta relación personal que tenemos. Que mis acciones demuestren de ahora en adelante el agradecimiento que me has perdonado multitud de delitos y pecados. Te recibo hoy, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Guíame a una casa donde me he de congregar y servirte a ti con excelencia, oh Rey. Guíame a esa casa donde me pueda alimentar con sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, que sean restaurados, sean llenos de tu presencia, Padre, y que sean capaces de pararse y decir no a todo lo que impida servir de todo corazón. Si hay alguno que esté enfermo, Padre, ahí mis manos sobre él y ella, que sean sanados, liberados, restaurados, y que su mente vuelva en sí, Padre, con un arrepentimiento genuino, y la paz venga a reposar en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si andas por acá este domingo, te esperamos 5:30, 1066 Norma Clay, San Fernando. Bendiciones. Amén.